El atentado a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero abrió un campo de análisis muy amplio. El espectro político se manifestó, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior. Esta mañana, bien temprano, cuando empezábamos este programa, Cinco Sentidos por la televisión pública, recibíamos al doctor Germán Haller para ver la perspectiva del derecho penal y criminológico. Pero todo esto tiene un porqué y tiene unas raíces que es necesario investigar, incorporar la mirada sociológica del doctor Luis Eduardo Moraz, referente en temas de violencia, sistema penal y exclusión social, permite ampliar este análisis. Es un gusto recibirte esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto. El primer análisis que podés hacer de esto para abrir el tema, ¿cuál es? Bueno, el tema tiene varias puntas, ¿no? Una cosa que nosotros estamos viendo, cuando digo nosotros, un equipo de la Facultad de Derecho, el Instituto de Sociología Jurídica, estamos trabajando en el tema del crimen organizado. Justamente ayer lunes, presentamos un informe diagnóstico sobre el funcionamiento de los juzgados de crimen organizado. Los dos juzgados de crimen organizado, con un trabajo bastante extenso de todos los expedientes archivados en el año 2024, viendo un poco las características de los encausados, viendo los delitos, viendo la conformación social que tienen los encausados, el tipo de delito, el tipo de juicios que se desarrollan, juicios abreviados, muchos juicios abreviados, por ejemplo, algo que tiene varias connotaciones, por cuanto el juicio abreviado, en cierta forma, obtura, limita las posibilidades luego de seguir investigando. Claro. Muchos abogados de particular confianza, algo que no pasa en el fuero penal común, donde aproximadamente los abogados de particular confianza son el 25%, al igual que en adolescentes, el fuero penal adolescente. Bueno, en crimen organizado es más del 60%, aquellos que tienen defensa de particular confianza, abogados privados. Uno puede decir, bueno, pertenecen a determinado estrato social, y sin embargo no. Cuando uno mira el lugar de residencia de aquellas personas que fueron encausadas, estamos hablando de más de 200 personas que fueron encausadas en los expedientes archivados en el 2024, más del 60% viven en territorios que son de extrema exclusión. Uno ve el mapa del lugar de residencia de las personas que, vuelvo a repetir, son encausadas por crimen organizado y lo superpone con el mapa de los homicidios, por ejemplo, y a ese mapa le superponen luego el mapa de las necesidades básicas insatisfechas, y hay una gran coincidencia entre zonas de exclusión social, zonas que tienen altísimas tasas de homicidio, esos homicidios conocidos por ser llamados ajustes de cuenta, que daría para conversar muchísimo, homicidios que tienen víctimas que tienen antecedentes penales, homicidios que no son aclarados en su inmensa mayoría, ¿sí? Bueno, uno mira el trabajo de los juzgados de crimen organizado y ve la simetría, si se quiere, la coincidencia en los territorios de Montevideo, donde se concentra el trabajo de crimen organizado, los homicidios, pero a la vez son zonas que son reconocidas por tener profundos procesos de exclusión social prolongados, de gente muy joven. Entonces uno, cuando aparece el tema del crimen organizado, con esos hechos tan lamentables, tan graves, tan violentos, uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es el crimen organizado? Uno mira Pocitos, por ejemplo, Malvin, Pocitos, y allí, de acuerdo a los indicadores, no habría crimen organizado, porque no hay homicidios por ajuste de cuentas, no hay víctimas con antecedentes penales, y los homicidios se aclaran todos, el 100%. Entonces uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que el crimen organizado es aquello que ocurre en determinados barrios de Montevideo, determinadas zonas periféricas. Pero eso es una reflexión. No es así porque los abreviados no permiten ir avanzando hacia... Entre otras cosas, porque la persecución penal es selectiva y selecciona a determinada población como objeto para focalizar, ¿sí?
Eso no quiere decir que el crimen organizado no esté en determinados barrios. Lo que pasa es que los casos que podríamos incluir dentro del la vastísima gama de situaciones que entran dentro del crimen organizado no son tratados de la misma manera por los medios de comunicación, por los aparatos represivos del Estado, por el sistema de justicia. Sin embargo, Luis, cuando Fernández Albín, que fue, lo hablábamos más temprano porque fue una persona que está señalada en este caso, en el caso de la fiscal Ferrero, fue detenido, la última vez que fue detenido en un barrio privado de la zona de La Tahona, por ejemplo, un barrio en el que nadie se hubiese imaginado que estaba viviendo esta persona. O sea, en realidad ahí cambia un poco esa lógica, ¿no? Prosperó, porque en realidad el domicilio de los Albín es en Villa Española. Villa Española y en Cerro Norte. Villa Española y Cerro Norte. Bueno, si uno va de repente a La Tahona, a los barrios privados, se encontraría con muchísimo crimen organizado. Si uno va en el horario bancario a la Ciudad Vieja, encontraría muchísimo crimen organizado, dependiendo de cómo uno defina el crimen organizado. Yo miraba el gravísimo episodio de la fiscal Ferrero y uno dice, bueno, acá está el crimen organizado. Ahora, ¿qué tiene que ver ese crimen organizado con, por ejemplo, los fondos ganaderos? Las estafas con los fondos ganaderos, que también es crimen organizado. Las 9.000 libretas truchas vendidas en un pueblo del interior, eso no es crimen organizado. Los medicamentos que se venden en la feria no es crimen organizado. O sea, el crimen organizado da para decir, para incluir una cantidad enorme de fenómenos. El lavado de activos. El lavado de activos, por ejemplo, ni que hablar, el lavado de activos. El tráfico de armas, por supuesto, el tráfico de drogas, por supuesto, el tráfico de metales. Uruguay fue el tercer exportador de cobre después de Bolivia y Chile, en primer lugar Chile, estaba Uruguay sin tener mina de cobre. El tráfico de oro, Uruguay también era un gran exportador de oro sin tener minas de oro. En Uruguay hay también un mercado del bronce, le costó el brazo a Einstein. La extremidad que abrazaba a Abad Ferreira en la Plaza de los 33, el tráfico, el crimen organizado, en definitiva, le costó ese brazo a Einstein, una estatua conmemorativa de la visita de Einstein en Uruguay. Bueno, en definitiva, lo que nosotros estamos viendo es que muchas veces esa idea de que detrás del hecho de violencia, detrás del homicidio, está el crimen organizado, nos genera grandes dudas, nos generan grandes preocupaciones. Esa idea del crimen organizado no nos termina de cerrar. Y como síntoma social, esta especie de escalada, ¿no? Porque fue un ataque distinto, más allá que hay algunos puntos de comparación con algunos puntuales desde hace algún tiempo. Como síntoma social, ¿qué implica? ¿Qué está pasando con la sociedad uruguaya? Y volvemos al tema de la exclusión, supongo. Lo que pasa con la sociedad uruguaya me parece que ya fue alertado en 1986 por Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra en 1986 publica un estudio haciendo parte de un equipo de investigadores que él coordinaba. Situación de la infancia en el Uruguay. Se introduce en 1986 el término infantilización de la pobreza. 40% de los niños nacen, crecen, se desarrollan y se reproducen en contexto de exclusión social. Uno mira al día de hoy, en el trabajo de campo, viendo la realidad territorial, y hay niños, lo decía una maestra, una directora de la escuela que corresponde a la zona de Islas de Gaspar, estamos en Comercio, Isla de Gaspar, 10, 12 cuadras, 15 cuadras está el mar, la playa, y niños que iban a la escuela y que no conocían el mar, nunca habían ido de la escuela del mar. ¿Sí? Hay muchachos que se suben a un ómnibus y se marean porque no salen del cerro, por ejemplo. Hay muchachos que les preguntan... ¿Te referís a cierto encapsulamiento? Exactamente. Pero bueno, el encapsulamiento, la fragmentación y la segmentación, voy 10 años más para adelante. En 1996, la CEPAL, la oficina de Montevideo de la CEPAL, una oficina de la CEPAL en ese entonces muy capacitada,
publica Marginalidad e Integración Social, un equipo coordinado por Rubén Katzman. También publica un estudio sobre la familia, un equipo encabezado por Carlos Filgueira, ¿sí? Donde nos habla de la fragmentación, incorpora al lenguaje popular la idea de segmentación, fragmentación y segmentación. O sea que el problema territorial de esos territorios que ya no son vasos comunicantes, sino que son territorios aislados, que uno vive en el barrio privado y el otro vive y que ya no hay movilidad social ascendente, no hay movilidad geográfica. Te voy a decirlo, en el asentamiento Candelaria, ahora ya fue realojado a 2 cuadras de Avenida Italia, en el barrio Buceo. Se entrevistaban a los muchachos diciendo ¿en qué barrio vivís? Yo soy el Candelaria. No se ubicaban dentro del barrio Malvino, el barrio Buceo, soy el barrio de Candelaria. Uno iba luego al asentamiento de Aquiles Lanza. ¿En qué barrio vivís? Bueno, yo vivo en el barrio Aquiles Lanza. El asentamiento Aquiles Lanza, el asentamiento Candelaria, era el barrio, era todo el horizonte que tenía. Y al lado tenías autos con GPS satelital comunicados con el mundo, porque iban por Avenida Italia, y a 2 cuadras de ahí tenía gente que decía yo soy del Candelaria, yo soy del Aquiles Lanza. Ese es el barrio del mundo. O para referirse a algo más cotidiano, tenías cooperativas de viviendas, como, ¿no? de clase trabajadora, funcionales a toda nuestra red social, es decir, sí, estaban encapsulados. ¿Y esto qué nos dice cuando lo referimos a este tipo de atentados? Es decir, ¿cuánto ha ido cambiando en el tiempo? ¿Cuánto se ha ido internalizando esa idea de estamos encapsulados? Y esto permitiría una escala o escalar en el tipo de manifestación del terrorismo o de este tipo de acción criminal. Yo matizaría un poco el episodio de la fiscal Ferrero, ¿no? Es cierto que lo que corresponde en estas circunstancias es solidarizarse, brindar todo el apoyo. Fue un mensaje muy interesante el del sistema político, de sentarse alrededor de una mesa y mostrar un aire republicano. Ahora llega el momento de que el sistema político se ponga a hacer las cosas que tiene que hacer. Pues la fiscal Ferrero estuvo hace 2 semanas en el Parlamento reclamando presupuesto. No se designa a un fiscal o una fiscal de corte definitiva. No hay presupuesto para la justicia. Hay un gran problema en la defensa pública. ¿Sí? Hay un estado, si se quiere, hasta de indefensión de aquellas personas que son procesadas, formalizadas en la justicia penal, porque la defensa pública no da abasto. Entonces hay un problema ahí de acceso a la justicia muy grave. Entonces está muy lindo reunirse, yo creo que sí, pero ahora hay que pasar a la etapa de los hechos. Yo no soy político, no hago política, yo miro los hechos concretos, como son. Y esa cosa de que se cruzó un límite a mí me vino cuando el Quini, González Valencia, la amenazó, pero no fue que alguien dijo que lo amenazó, firmó el libro de novedades y lo firmó, que Bonomi vaya buscando el puente más alto del Uruguay porque lo voy a colgar. Y en ese momento entraron 4 o 5 mexicanos con un extenso prontuario a concretar la amenaza aparentemente. Al final, no sé cómo que yo digo, bueno, ahí se cruzó una línea. Que una persona privada de libertad deje en actas una amenaza al ministro del Interior, para mí se cruzó una línea. Un fiscal declaró, cuando le tiran una granada a la Dirección General contra el Narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico en el Prado, dijo, acá se cruzó una línea, que también fue una amenaza contra la fiscal Ferrero. Yo creo que líneas se fueron cruzando varias, no necesariamente vamos a llegar a una situación donde estos grupos tengan la calificación de terrorista. Eso es uno de los usos que se le está dando al crimen organizado. Cuidado con eso, porque ya hay actas ejecutivas del gobierno de Estados Unidos, de Trump, declarando al Tren de Aragua, por ejemplo, al cartel de Sinaloa como grupos terroristas. Eso le da autoridad para intervenir. O sea, hay una geopolítica del crimen organizado. Cuando está la idea de que todas las culpas son del crimen organizado. Entonces no hay infantilización de la pobreza, no hay fragmentación territorial, no hay desidias institucionales
en brindar acceso a la justicia a aquellas personas que están. No hay políticas sociales estables que permitan realmente a las personas integrarse en la sociedad o que los adolescentes, como recién el entrevistado, puedan acceder a una educación pública de calidad y que después eso se pueda transformar en el mercado del trabajo en un empleo digno. Ocurre una cantidad de cosas, pero no, ahora el problema es que llegó el crimen organizado. Claro. Entonces todo es el crimen organizado. Luis Eduardo, mira, hablabas de Ferrero que compareció en el Parlamento el otro día, ¿no? Te voy a leer un fragmento de lo que decía. Dice, el narcotráfico capta jóvenes uruguayos que son primarios. Y como digo yo cuando me presento ante el juez a llevar alguna organización criminal de esta, el dulce pica los dientes. El narcotráfico cuando capta jóvenes de esta naturaleza de partida les ofrece un auto. Es decir, o sea, ¿qué alternativa tiene, digamos, la sociedad a este tipo de ofertas que te da el narcotráfico? O sea, vos le puedes brindar mejor educación, le puedes brindar capaz que un primer trabajo, pero ¿cómo competís con eso? Es difícil competir. Una gran proporción de personas que estuvieron privadas de libertad cuentan que no tienen referentes familiares, comunitarios, de amistades, que hayan salido de la situación de pobreza a través del trabajo. Pues si es pobre, es digno, por supuesto, la inmensa mayoría de las personas que viven en las zonas más excluidas, en esos barrios que integran la crónica roja, son honestos, son trabajadores y son pobres. Son tan pobres trabajando como lo fueron los padres, los abuelos y los tatarabuelos. O sea, no salieron de la situación de exclusión profunda y de vivir en un asentamiento. Por eso de la movilidad social estancada de la que te referías. No hay movilidad social ascendente, no hay movilidad geográfica y el narcotráfico te brinda una oportunidad, te da un sentido de pertenencia, te da un arma con todo lo que conlleva en una sociedad, en una cultura machista. Poseer el arma, el poder, me mirás despectivamente porque soy pobre, pero mirá que cuando saco el revólver me mirás con miedo. Cambió tu cara totalmente una vez que saqué, ya dejé de ser ese pichi que uno mira despectivamente, ahora tengo un arma, la saqué, ahora me mirás con respeto. Entonces, yo creo que hay que mirar los procesos, hay que mirar en términos diacrónicos, hay que mirar objetivamente, o por lo menos nuestro rol como universitarios, como académicos, como estudiosos del tema, es mirar los hechos objetivamente. Se dice que es el Grupo Marcet. Sí. Se dice que es el Grupo Marcet. Marcet se hizo conocido a partir de mandar matar al fiscal de la operación Ultranza paraguayo en Colombia, pero no en una ciudad colombiana, en una isla colombiana donde estaba pasando la luna de miel con la esposa. Una persona que tiene esa capacidad va a la casa de la fiscal y tira 2 tiros contra la pared, tira una granada del 12 y deja un pucho. Uno parece que no, o no es Marcet, o Marcet no está con el objetivo hoy en día, mañana puede cambiar, de realmente ejecutar un fiscal. Está dando un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Bueno, eso habrá que saberlo. Lo que sí sucede es que esto genera miedo a nivel social. Bueno, ¿y qué pasa cuando el miedo se instala como variable estructural en una sociedad? El miedo ya se instaló, ya hace por lo menos 2 décadas que la inseguridad, el miedo a ser víctima de un delito se ha instalado como una de las principales preocupaciones. Yo creo que es un sentimiento, el sentimiento de inseguridad, aquella famosa sensación térmica, el sentimiento de inseguridad, el miedo a ser víctima de un delito, es algo que tiene que ser muy atendido, muy considerado por el sistema político. Pero también es cierto que el sistema político tiene que tener la capacidad de dirigir a la sociedad. Si el sistema político se pone en ancas de lo que la sociedad pide, que pide más penas más duras, más policía, más personas presas, y en esa dinámica que han transcurrido en los últimos 20, 30 años, que nos han llevado a esta situación, bueno, es algo que hay que analizar profundamente. Hasta ahora hemos escuchado 2 miradas distintas
con respecto a lo que pasó con Ferrero, ¿no? Por un lado, el concepto de el Estado falló, esto no debería haber pasado y pasó, fallamos. Pero por el otro lado está la lectura de esto pasó porque estamos amedrentando, estamos atacando y estamos dando en el clavo con el ataque al crimen organizado. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo lo analizás vos? Es bastante difícil hacer un análisis sociológico sobre hipótesis difundidas por los medios de comunicación que son versiones policiales que se contradicen. Lo primero que se escuchó sobre el atentado a la fiscal Ferrero fue que habían entrado a la casa, habían disparado varios tiros y habían cavado en el fondo un pozo donde ahí supuestamente habían puesto una mina, sería una mina antitanque o alguien para que lo pisara, porque una mina antipersonal. Porque cavar un pozo, me pareció raro que entraran con palas, alguien a cavar, tirar a tiro y me pusieran a cavar. Después fue una granada, digo, no puede haber un pozo con una bomba y tirarle una granada arriba, porque Entonces hay una cantidad de versiones que son difíciles luego establecer hipótesis o hacer lectura sociológica, pues son versiones policiales. El análisis sociológico, yo creo que es cierto que ha sido eficiente, la Fiscalía ha trabajado bien, la Brigada de Narcóticos ha incautado un volumen importante de drogas y en ese sentido puede haber una molestia de determinados líderes o aquellos que son los dueños de la droga. Si haciéndole un atentado a la fiscal Ferrero logran el objetivo, ese ya es otro tema. También es posible que la interpretación de que ahí falló algo, porque obviamente si uno googlea con el Google Map o el Google Earth, mira, uno ve dónde están los vecinos. En ese sentido le doy razón a aquellos que dicen que acá se cruzó cierto límite, porque hay cierta inteligencia en quien hace el atentado de ver por dónde puede llegar, teniendo en cuenta que al frente está la Guardia Policial y puede entrar por el fondo. En ese sentido hay cierta elaboración en el atentado. No descartaría ni una ni otra. Hay una falla, me parece, cierta falla hay en la custodia, pero también es cierto que la molestia nace justamente de la represión. Y uno de los temas que si se quiere, se está empezando a conversar mucho en el ámbito académico, es si se puede seguir atacando el microtráfico, las pequeñas bocas que están generando un nivel de violencia muy grande. Detrás de eso está la idea de si es posible, a través de la represión, a través del cierre de bocas, a través de la represión de la oferta, terminar con la demanda. Hay un hecho que es cierto, hay tanta demanda por sustancias psicoactivas, como hay demanda por psicofármacos. Somos una sociedad altamente empastillada. Hay un diagnóstico reciente de la Facultad de Psicología que muestra el nivel de empastillamiento, benzodiazepinas, ansiolíticos. ¿Es realmente posible pensar de que a través de la represión, de la distribución y comercialización de sustancias, la gente renuncie, la sociedad renuncie? Aquellos que quieran consumir puedan hacerlo. En lo personal creo que no. Es algo que no se puede. Ya tuvo la ley seca en Estados Unidos. Estamos terminando la conversación como Germán Aller hace un ratito, ¿no? Sí, Ir rumbo a otro modelo que sea coincidentes. Coincidente en el sentido de que quizás, si bien es un horizonte lejano, eventualmente la despenalización será la solución definitiva. Exactamente. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Realmente un gusto. Nos vamos con Joaquín